Muy buenas noches, estamos en Control Art, un clic en arte, su programa donde le llevamos a los creadores de arte y cultura de Morelia, Michoacán y México en general. Esta noche nos acompaña de nueva cuenta el licenciado Luis Palomares. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Buenas noches. El público en general, ¿cómo están? Buenas noches. Y nuestro invitado en esta ocasión, le agradecemos todas las atenciones que nos ha estado brindando, es ni más ni menos que Simón Avellaneda. Muy buenas noches, Simón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Hacía mucho tiempo que no se acordaban de mí. Bueno, para comenzar voy a hacer una breve reseña acerca de nuestro invitado. Entre otras cosas, es egresado del Diplomado de Producción de Fotografía Profesional del ITESO. Entre otras cosas, inició su trabajo profesional produciendo films desde 1996, en producción fílmica y audiovisual. Y desde el año 2000 es director de documentales, ha realizado ocasionalmente ficción y ha enfocado su trabajo a temas sociales y ambientales. Ojo, creo que aquí lo más importante es esto, temas sociales y ambientales. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto, Simón? Bueno, pues siempre es complicado escoger una línea a veces de trabajo, porque cuando uno es chavo, pues lo que andas buscando es oportunidades, ¿no? Y lugares donde te dejen expresarte, y evidentemente, pues en algún momento de mi vida, por situaciones tanto familiares como del entorno en el que yo vivía, pues me fui involucrando con estas problemáticas sociales, principalmente de temas indígenas, y bueno, pues más tarde con el tema ambiental, ¿no? Pero sí fue como una cosa muy natural, porque no fue algo que yo escogiera, pero sí tuvo que ver mucho con lo que yo consumía cuando estaba más chico, ¿no? Cuando iba iniciando mi carrera. Y yo creo que es casi imposible, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es imposible desligar la cuestión indígena o de los pueblos originarios del medio ambiente, porque la interacción que llevaban ellos a cabo era de una explotación muy diferente a la que actualmente se lleva a cabo. Me refiero sobre todo a la segunda crisis que estamos enfrentando, porque el COVID ya la puso en segundo plano, pero a mi gusto es más grave la otra porque afecta más gente más rápido, que es el cambio climático. Entonces, esto en parte ha sido porque pues un hombre ha puesto su granito de arena y precisamente el no entendimiento de las interacciones que hay con la naturaleza, sino verlo nada más como una serie de riquezas que se pueden convertir en bienes de consumo y fuera de ahí no hay otra visión, en lugar de buscar otro tipo de cosas, es lo que desde mi punto de vista nos ha orillado en parte a esta crisis. Claro. Sí. Pues mira, yo creo que en el tema principalmente del cine, evidentemente pues hay de todo, ¿no? Desde la parte del entretenimiento hasta temas más experimentales, pero me parece de manera personal que el mecanismo del cine y del video son mecanismos, son elementos y son herramientas que pues deben de servir para aportar algo al entorno al que vivimos, ¿no? A la sociedad, y para mejorar, dejar pues poder como realizador, en este caso el creador que lo haga, pues poder dejar esa parte que te da el mundo a ti para poder contribuir con algo, ¿no? Sí, así es. Luis, tu micro. El micro, Luis. Nuestro compañero Luis tiene un poquito apagado el micro. Adelante, Luis. Gracias. Pues buenas noches, Simón. Gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno que tuviste la oportunidad. Y bueno, pues para toda la gente que nos está viendo aquí en el país, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, ya pasamos el charco, también ya nos ven en España y en otras localidades del mundo. Pues hay que presentar a Simón. Simón, yo lo conocí hace algún tiempo como haciendo documentales, haciendo trabajo muy interesante, y yo quisiera introducirlo con un documental que tengo aquí preparado de él, y si me lo permites, Richie, pues vamos a verlo para que toda la gente sepa de quién estamos platicando. Comentarle a la gente, mi estimado Simón, que pues tu trabajo es un trabajo muy fuerte, es un trabajo con un material pues muy, ¿cómo podemos decir? Controversial. Polémico. Y bueno, pues hay que decirle a la gente esto, porque
pues se nos puede impacientar en algún momento que vean alguna imagen, Claro, claro. algo dura, ¿no? Pero tú nos lo platicarás después de prestarte aquí. ¿Te parece? Claro que sí. Claro Vamos que a sí. verlo rápido. Bien, pues bienvenido entonces a nuestro programa, Simón. Eh, pues ya lo vimos, es una vida difícil, algo de algo, algo que te ha dejado muy marcado. Sí, bueno, pues eso que acaban de ver pertenece sobre todo al mi segundo largometraje documental, un tema, como decías Luis, un poco complicado, sobre todo en una sociedad moderna en la que, pues aunque se suele ver personas con algún tipo de tatuaje o perforación, pues yo me he involucrado con la modificación corporal de una manera compleja, es decir, meterte al tema de lo que hay atrás de eso, porque, pues bueno, esta parte que desea estar tatuado o perforado es como la parte más blanda de todo eso, y me he involucrado con algunos personajes de México y de Latinoamérica y otras partes del mundo que, bueno, pues han armado proyectos de cuerpo, ¿no? Han modificado su cuerpo, y bueno, pues es complejo a nivel de entendimiento, porque para mí lo fue cuando yo empecé a involucrarme con otras personas digamos, por la formación cultural que uno normalmente trae de casa, y bueno, empezar a entender su mundo y su forma de ver la vida, y sobre todo, pues bueno, involucrarse y entender qué significa la modificación de cuerpo y cada una de las visiones de sus personajes, ¿no? Entonces, siempre, bueno, cuando he tenido oportunidad de mostrar tanto Cine Minuto que pasaste como el tráiler de la película que estoy haciendo, pues siempre para la gente, perdón, siempre hay preguntas y siempre hay cosas, muy inquietantes, porque finalmente pues son imágenes muy duras que no estaban acostumbradas a ver, ¿no? No es fácil acostumbrarse a ver cuerpos abiertos, no es fácil, desde la cámara sí porque te acostumbras, pero no es fácil. Estás protegido por el lente. De alguna manera sí te hace un filtro la cámara, ¿no? O sea, porque tú estás concentrado en buscar tu imagen, pues, en la parte técnica, pero cuando me ha tocado estar, digamos, ya fuera de cámara viendo, porque he hecho amistades con muchas personas que están modificadas, sí se respira diferente ya verlo en vivo, sí se siente como la piel chinita de repente, ¿no? Porque, bueno, y bueno, pues eso es parte del segundo largometraje que yo estoy haciendo, se llama Eras una vez mi cuerpo, y también, pues, como muchas cosas en mi vida, pues fue un mero accidente haber llegado a conocer a estas personas, ¿no? No estaban en el plan de lo que yo buscaba hacer, pero
muy agradecido con ellos porque también me he llevado un aprendizaje importantísimo de cada uno de los personajes, porque te das cuenta de cómo la sociedad moderna tiene un prejuicio en base al aspecto, pero no busca saber qué hay detrás de las personas, ¿no? Entonces ha sido más fácil para la sociedad crearles rumores falsos en torno a sus personas, que cuando ya realmente los conoces te das cuenta que son pues, personas totalmente diferentes y contrastantes a lo que se dice, ¿no? Claro. Richie, este documental que estábamos viendo de la gente que se tatúa, de la gente ¿cómo se llama? Que transforma su cuerpo. Hay, Simón generó un documental por allá en 1900, ¿qué fue? 1999, 2000, en el año, bueno, se me escapa el año, pero este documental fue muy interesante, fue muy importante y que me parece que National Geographic te lo adquirió o lo pasó en sus transmisiones. No, más bien, bueno, el proyecto todavía está en proceso. Empezamos en 2010. Estamos no me gusta decir que ya estamos, me gusta decir que ya estamos cerrando porque yo espero que ya estamos cerrando, pero pues, cuando no tienes dinero, porque todo mi trabajo ha sido sin fondos de apoyos y sin temas de financiamiento como normalmente lo hacen muchos creadores, pues vas dependiendo de la cantidad de líquido que te va entrando de tus ingresos de trabajo, ¿no? Entonces, yo espero que en 2022 ya estemos cerrando, ya estamos en la última parte, pero más bien yo conocí a María José, que es, digamos, el personaje principal de mi película, en un accidente. Yo cuando hacía la muestra de cine en Michoacán, llevé una banda de rock a tocar en una de las emisiones y, bueno, pues ahí conocí a María José, platicamos, hubo un primer contacto. Y en algún momento por buscar nuevas oportunidades, tanto para mi trabajo como para mi carrera, emigré a Guadalajara y conozco, bueno, ya me involucro con María José porque era de las pocas personas que conocí acá y me voy metiendo con ella, ¿no? Sí, en la parte de lo del National Geographic, más bien lo que pasó es que a mí me tocó hacer una cobertura alterna cuando empezó todo este asunto del impacto internacional de María José, junto con otros personajes, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer este proyecto, pues evidentemente hice lo que no, bueno, más bien hice lo que no tenía que hacer con un documental, ¿no? Que primero investigas y después produces. Cuando yo llego aquí a Jalisco y me empiezo a involucrar con María José, viene esta parte del apodo que le ponen por parte de una televisora local, ¿no? Que es le ponen la mujer vampiro, y todo esto empieza a generar una especie como de, pues un extraño rumor, tanto en ella como en el impacto mediático, ¿no? Y de ahí se viene, bueno, National Geographic, televisión japonesa, bueno, un montón de televisoras del mundo, y yo empiezo a documentar simultáneamente a ellos mi trabajo, porque en ese entonces todavía no tenía bien claro el tema de la modificación, ¿no? Entonces, en algún punto del trabajo, de los años de trabajo con María José, el proyecto, ella empieza a cerrar filas, digamos, en cuanto a las temáticas, y empieza a darle más momentos a la cámara de nosotros que a las televisoras internacionales, porque pasó un ejercicio bien interesante, ¿no? No tanto con las televisoras internacionales, pero sí con las latinoamericanas y con las mexicanas. Cuando se abordaba a María José y a otros personajes modificados, siempre se les ponía una etiqueta desde el principio, ¿no? Entonces, lo que yo estaba buscando, bueno, yo estaba buscando un tratamiento más honesto de ellos, de su visión, digamos, en el caso de María José, de la mujer que había detrás del personaje, porque una cosa era la mujer vampiro y otra cosa María José Cristerna, pero los medios de comunicación pues siempre estaban buscando, ¿y por qué tienes esto? ¿Y por qué los colmillos? Y entonces siempre las preguntas y las acciones siempre iban en busca como de hacer una especie de sensacionalismo y de buscar como un rating, ¿no? Cuando nosotros empezamos, digamos, ya a tener más confianza con María José y con todos estos personajes, porque en el proceso, evidentemente, pues empiezas a tener más interacción personal, ¿no? Fuera de cámara, ellos, sobre todo María José, se empiezan a dar cuenta de que estábamos haciendo algo totalmente diferente, donde estábamos exponiendo la parte humana de ellos. No estábamos buscando conocer a la mujer vampiro, ¿no? Ya para eso hay un montón de cosas en internet que la gente puede buscar de otros personajes, pero fue una sorpresa muy interesante para mí como realizador, porque además no solo fue involucrarme con el tema de la modificación corporal y los procesos, que es otro mundo muy
pues muy fuerte también, sino que también con una persona en la cual, por ejemplo, a María José le decían que bebía sangre por las noches, que volaba, una serie de rumores que tú desde el ejercicio lógico dices, no puede ser posible, ¿no? Pero cuando te encontrabas a gente que le decía, le preguntaba estas cosas, estos rumores a ella de frente, decías, que algo está pasando aquí, ¿no? Y te dabas cuenta que toda esa gente que le preguntaba en torno a esos rumores, pues finalmente su formación cultural venía de las televisoras, de TV Azteca, de Televisa. No era gente, no es que no tuvieran la capacidad de conocer más, pero finalmente también su condición social, económica, no les brindaba, digamos, otra opción, otra salida que el aprendizaje a través de la televisión, ¿no? Y contrastantemente, cuando María José y otros personajes hacían las giras en Europa, pues te das cuenta que la visión era muy diferente, ¿no? O sea, era mucho más abierta, porque ya la gente ya, pues es más común que estén modificados, no están señalizados, ¿no? Y aquí en México, pues ves a alguien así, la mayor parte de la gente, es que está loca, o es que está, tiene un desequilibrio mental, ¿no? Entonces, pues bueno, en general esa fue la aventura con María José y con ese documental que ha estado parándose, pues, en varios años, porque pues, cuando no hay dinero, pues no tienes para producir y no puedes avanzar por mucho que quieras. Entonces, y afortunadamente también María José y los otros personajes han sido, pues, muy amables, muy atentos, muy pacientes en este proceso, porque entienden que se está haciendo este ejercicio. Es decir, si hubiera tal vez dinero, tal vez hubiéramos tenido más el proyecto más rápido, pero tal vez no tendría la madurez de visión antropológica y social y humanitaria que estamos buscando tener, ¿no? Pero también es algo bien complejo porque es un mundo que se mueve mucho. Entonces, a veces avanzabas en las líneas argumentales, durante unos años ya tenías cosas y pasaban otras cosas y ¡pum! Había que estar como el cubito de Rubik cambiando cosas. Y bueno, hasta ahora que vamos a cerrar el documental, siguieron pasando cosas hasta que ya dijimos, ya, hasta aquí tiene que cerrarse eso porque nunca vamos a acabar y tenemos que construir ya, cerrar estas líneas argumentales y construir la visión que nosotros queríamos, porque cada personaje tiene un mundo diferente, ¿no? Igual que cada persona en el mundo, pues sus perspectivas son diferentes. Entonces, el punto era cómo conectar todo eso en un solo documental, que al principio se hizo así un abanico de temas gigantesco, ¿no? Y que poco a poco, pues con el dolor vas quitando, porque dices, hay cosas que te interesan, pero que resultan no son tan relevantes. Y bueno, pues sería, digamos, Érase una vez mi cuerpo, sería mi primer proyecto internacional, ya, pues ya formalmente como documental, ¿no? Yo cuando brinqué a Jalisco, yo quería entrar al Circuito Nacional de Documentalistas, pero accidentalmente haber conocido a Mari, pues me puso en otro camino, con otros personajes y con otros medios, en el cual la proyección pues, es mucho mayor, pero también la forma de trabajar es más difícil porque no tienes a alguien que crea en ti, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a buscar el financiamiento de esta película, estuvimos en IMCINE, estuvimos en muchas instituciones, empresas privadas que estuvieron interesadas originalmente en el proyecto, pero lo que empezó a pasar es que empezaron a rechazar el proyecto. Y cuando empezamos a hacer este análisis de los porqués, nos dimos cuenta que las personas que tenían la capacidad de decisión eran una generación arriba de mí y que su formación cultural no les permitía entender por qué María José estaba así y por qué se hacían esas cosas. Entonces, preferían no involucrarse y, pues, gracias por participar, no le vamos a entrar. Entonces llegó un punto en el que yo dije, bueno, pues ya me había aventado en 2002 un largometraje sobre el zapatismo sin dinero, dije, pues ya me aventé uno, que no puedo aventar otro, y pues vamos a ver qué pasa en esta aventura, ¿no? Disculpa, Simón, ese otro material del que comentas es el de Pasamontañas. Sí, exactamente. Ah, ok. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de él? Hijos, pues tal vez yo hubiera hecho hoy otra cosa diferente de Pasamontañas, ¿no? O sea, en su momento, pues uno trae ideales como joven, ¿no? Y te quieres que comer al mundo y muchas cosas. No muchos cambios circunstanciales, pero tal vez hubiera buscado trabajar otra cosa, un formato diferente. Pero bueno, cuando yo hice Pasamontañas, pues era mi primer ejercicio documental. Ya había estado trabajando como editor en varios documentales de realizadores indígenas y de algunos colegas documentalistas, y tenía como esa cosquillita de hacer mi trabajo ya como realizador, ¿no? Porque el contacto con los diferentes directores, vas conociendo sus visiones,
te empiezas a enamorar del proceso de salir a campo, de grabar, de querer hacer, construir tu visión para tu proyecto, ¿no? Entonces, cuando hice Pasamontañas, pues fue así una cosa muy aventurada para mí, porque pues en ese momento, aunque lo hice sin dinero, a diferencia de hoy, pues en ese momento no me costó tanto, ¿no? Porque era joven y creía en otras cosas y no tenías dependientes económicos, una serie de cosas que a veces te agarran un poco el pie, ¿no? Pero me parece que en su momento cumplió un objetivo interesante a nivel local, porque no había, en Michoacán poco a poco se ha ido abriendo el espacio de la difusión cinematográfica, pero no había muchos realizadores. Había los realizadores nacionales, ¿no?, que habían salido de Michoacán, y algunos que habían poco a poco, formados desde el Centro del Centro de Vida Indígena, habían estado ya creando algunas cosas interesantes, pero no había los mecanismos de difusión que hay ahora, ¿no? Entonces, cuando yo me aventé, pues también fue como ellos, pues yo quería construir mi visión como realizador, no, en ese momento no como realizador, como joven emergente, y pues contar una historia que a mí me llamaba mucho la atención, que era el zapatismo, porque me tocó vivirlo por mi generación y me había causado mucho impacto, ¿no? Entonces, pero fue una construcción muy rápida. O sea, es un documental que yo hice posiblemente en menos de un año, entre la investigación y la edición. Wow. Que tuve con mucha gente, mucho apoyo, ¿no? En cuanto a que no tienes que pagar costos, o pagas costos muy bajos, pero bueno, pues estuve como el creador, estuve como el ideal del creador, ¿no? En el cual trabajas tiempo completo en tu proyecto y no tienes otras cosas de qué preocuparte. Lamentablemente y positivamente, porque en Michoacán por ese documental me conocieron, pero fue una cosa muy chistosa, porque cuando se hizo Pasamontañas estaba el proceso de las elecciones del PRI al PRD, y pues por alguna extraña razón al gobierno saliente y al gobierno entrante les causó mucho ruido el documental, y empezaron a hacer algunas acciones de bloqueo y de censura, que si tú ves el documental, pues en realidad no tiene nada censurable. O sea, realmente es una crónica muy suavecita, porque también como joven, y cuando vas entrando, pues no te involucras tanto en procesos, hasta que con la experiencia vas entendiendo cosas y visiones y cosas que quieres construir. Pero chistosamente, pues les causaba ruido el documental, y para mi suerte, pues eso fue interesante, ¿no? Porque me dieron la proyección local que yo no pensaba en ese momento como realizador, y que bueno, también eso me abrió, pues, empezar a ver las visiones de otros creadores, porque de ahí creamos la muestra de cine independiente, y de tener, pues, redes y contactos con gente que también me fue como la invitación para decir, no, bueno, quiero seguir construyendo como realizador, ¿no? Dijiste, es por aquí. Sí, pues es involuntario. Yo creo que de repente hay cosas que en la vida te jalan, ¿no? Sin pensarlo, y ahí vas como explorando y te gusta el camino, y pues ya, después ya ves las pedradas, pero pues ya pasaste lo más feo, ¿no? ¿Cómo ves, Luis? Déjame decirte que por este documental, bueno, efectivamente, Simón se da a conocer en Morelia, Michoacán, y fíjate dónde, ¿no? En Morelia, donde tenemos pues aparentemente tenemos una cultura o una comunidad muy tradicional, digamos, hasta cierto punto de vista, pero también tenemos, en su momento había posibilidades de poder presentar trabajos, ¿no? Y este trabajo gana un premio, ¿no? Te hace acreedor a una mención honorífica en Taos, Estados en el Unidos. South Talking Picture Film Festival, ajá, en Estados Unidos. En Nuevo México. Ajá. Y es un premio, pues, interesante, porque eso te da proyección internacional. Y también me parece que bueno, producto de esa labor que tú estás haciendo en ese momento, también te llega un premio estatal, el Premio de la Juventud. Sí. como resultado de toda esa proyección que tú estabas haciendo en ese tiempo, ¿no? Me parece interesante en algunas de las notas que estuvimos encontrando aquí, o que estuvimos recabando de tu trayectoria, el hecho de que tú llegaste, o tú eres promotor del cine libre, ¿no? Tú generas un festival, un encuentro, digamos,
de cine libre, ¿no? De presentación de trabajos que duraron por 10 años aproximadamente, ¿no? Sí. Tú fuiste director de este movimiento y, muy interesante todas estas crónicas que aquí están en la prensa de cineastas que son locales, nacionales e internacionales, también llegaste a tener aquí en este tipo de muestra, ¿no? Exactamente. Fíjate que, bueno, es la muestra de cine independiente, a lo mejor las nuevas generaciones no lo ubican, igual que el proyecto de Cine Manitas, pero sí, como mencionas, involuntariamente se convierte uno en una pieza clave en la parte de la historia del cine de Michoacán contemporánea, porque curiosamente Pasamontañas es el mecanismo, ¿no? O sea, cuando hago Pasamontañas, pues me empiezo a encontrar con una serie de realizadores en varios puntos del país que tampoco tenían donde exhibir obra, y entonces, en ese entonces, en 2000, solo existía dos mecanismos, que era la Muestra Internacional de Cine de Guadalajara, que hoy es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y solo podías exhibir en largometraje, o el Expresión en Corto, que ahora es el Guanajuato International Film Festival, que en ese entonces nada más era cortometraje, ¿no? Entonces, no había salidas digitales en cuanto a video, solo era cine. Y sin pensarnos lo hicimos una muestra de cine, entre el cual se exhibió Pasamontañas, como pues, para llenar el hueco, entre otros realizadores locales, ¿no? Que también sería interesante a lo mejor que después platicaran con ellos, porque también han sido un poco olvidados en la parte fílmica michoacana, pero dejaron grandes aportaciones como Pavel Rodríguez o como Raúl Máximo, Dominique Jonart, ¿no? Por ejemplo, Javier Moret. Entonces, y bueno, se da esta muestra que en realidad nunca pensamos que tuviera una continuidad, nunca se hizo con ese objetivo, ¿no? Y resulta que, bueno, pues estamos hablando de una época para la gente que está viendo, donde no había internet, donde para nosotros era la televisión o los periódicos, y era muy difícil acceder también a los periódicos y a la televisión, ¿no? Y bueno, pues nos empezamos a encontrar por correo electrónico, que ya funcionaba, y pues por correo normal, a realizadores que estaban produciendo obra, pero que no tenían una salida, ¿no? Claro. Entonces, la muestra independiente se empieza a convertir, sin pensárselo, en un evento longevo para la ciudad, un promotor de cine diverso, porque nunca quisimos poner filtros de calidad, no en cuanto a filtros de calidad de técnica, sino que el objetivo era compartir el cine de todos los realizadores, pensando obviamente en un contexto en el que no había para dónde darle, ¿no? Entonces se produce, bueno, se da la continuidad de la muestra y empezamos a encontrar pues una gran cantidad de realizadores que pues tienen que ver con temas de derechos humanos, de violaciones, de corrupción, y en Michoacán, no me gusta decirlo esto, pero es algo que ha pasado porque la muestra se ha querido borrar desde hace tiempo en cuanto a los registros históricos, pero lamentablemente para los gobernantes que estuvieron en su momento, pues nunca les causó mucha gracia la muestra, ¿no? Porque al final de cuentas involucraba a personas del poder que estaban pues no haciendo su trabajo, ¿no? Y al final de cuentas este tipo de actividades no ayudaban para ellos en la parte turística, ¿no? Nunca entendieron que el ejercicio aquí era el impulso del cine mexicano, y bueno, pues así se da, y en algún punto la muestra se hace muy fuerte porque empezaban a caer todos los documentalistas, ¿no? Entonces hay gente que nos ayudó muchísimo, como Luis Mandoki, como Alejandra Islas, gente que ya traía una trayectoria que le dio el mayor impulso, ¿no? Logramos tener proyecciones internacionales, gente de España, de Inglaterra, de Chile, gente que nos empezaba a contactar. O sea, te estoy hablando de que todo lo operamos desde un cuartito, el cuarto de mi cuarto. No teníamos teléfono, internet era ir al cibercafé y desde ahí contestar y pues pagarte un montón de horas para estar ahí pues contactando gente. Y pues fue chistoso, digo, desde el punto de vista de la retrospectiva, cómo una actividad se llegó a hacer sin dinero durante 10 años. Aquí yo sí debo de agradecer a un par de empresas michoacanas, sector privado principalmente, que ante la negativa pues de los diferentes gobernantes, y debo decirlo francamente, PRI, PAN, PRD, que estuvieron en Michoacán, tanto estatal como municipal, pues jamás tuvieron el interés, ¿no? Y bueno, pues gracias a estas empresas privadas, pues se hizo la muestra, que lo que hacían era poner especie, ¿no? Las habitaciones, los alimentos, los transportes, o sea, pareciera que no es mucho, pero en realidad nos ayudaba muchísimo, ¿no? Entonces,
pues lamentablemente ya no hay eventos así, ¿no? Ya tuvimos nosotros un problema con la muestra en el sentido de que nosotros nunca pensamos, por eso existe el festival, nosotros nunca pensamos en hacer dinero, nunca tuvimos esa mala visión. Nosotros traíamos el romanticismo de compartir el cine y nunca tuvimos la mala visión de decir, deberíamos de vivir de esto. Y entonces, pues bueno, en algún momento con Lázaro Cárdenas se hacen, no recuerdo cómo se llamaban los eventos, unos eventos donde se llamaron a los artistas locales de Michoacán para crear la ruta cultural y las estructuras de gobierno a nivel de cultura, que a final de cuentas pues no tomaron en cuenta ninguno de ellos, ¿no? Entonces cuando nosotros teníamos ya la muestra armada, por ahí hubo un presidente municipal, que no voy a decir su nombre, que nos decía que la muestra pues tenía que demostrar continuidad. Nosotros ya llevábamos 6 años. O sea, ¿cómo me pides continuidad cuando yo ya le estaba sacando 10 años, no? Entonces, bueno, pues el punto de esto es que a final de cuentas nace el Festival de Cine de Morelia y la muestra de cine independiente, junto con otros realizadores, algunos de los que ya mencioné, que ya veníamos conociendo el trayecto y que atrás de mí venían otros más que ya venían trabajando de manera independiente en la creación de estos espacios, pues básicamente nos hicieron a un lado y construyeron un proyecto totalmente diferente que hasta el día de hoy sigue sin dejar los beneficios a la ciudad de Morelia. O sea, los realizadores locales siguen compitiendo en el circuito michoacano. No han pedido más porque no han querido más. Y también los realizadores michoacanos, pues lamentablemente, se siguen peleando por participar en el Festival de Cine de Morelia, cuando tienes un mundo afuera que participar, ¿no? Pero bueno, esas son visiones personales mías, ¿no? Y al final, bueno, la muestra ya, si nos ponemos contra el festival, evidentemente no teníamos la estructura económica que ellos traían. Estuvimos muy fuertes haciendo los últimos años dando batalla, pero fue muy complicado, ¿no? Y regresando, por eso me reí cuando me preguntan, me dijiste la del premio estatal. Lo que pasa es que hubo una relación muy ríspida siempre con los Cárdenas, porque nosotros reclamamos esa festival, no el festival, nosotros reclamamos no el territorio, pues, pero sabíamos cómo estaba el contexto fílmico desde hace muchos años para poder construir lo que sería la muestra que se iba a convertir en un festival. Cuando se hace el festival, que además, eso sí hay que decirlo francamente, se creó con impuestos de la gente, ¿no? O sea, hay cosas ahí que no se han hecho públicas y que pues terminan hasta el Teatro Matamoros, que también sigue siendo así, abierto en ese tema, pero no se tomó pues esta parte de los creadores que ya venían trabajando y se decidió trabajar con un equipo nuevo, ¿no? No estoy diciendo con esto que el festival no sirva, el festival es un excelente evento que le da una proyección interesante a Michoacán, pero le falta trabajar más con los michoacanos, eso sí me queda claro, ¿no? Entonces yo también yo por eso me he retirado mucho de este tema de los festivales, ¿no? Entonces cuando ya cerramos por fin la muestra, pues ya ya estábamos muy desgastados, yo y el equipo de trabajo que me apoyaba, ¿no? No habíamos metido mucho dinero nosotros mismos, no teníamos, lamentablemente el cine es un medio muy cerrado también, entonces la gente que a veces uno como joven queriendo buscar aliados, apoyos, te encuentras también con gente que pues no quiere compartir, ¿no? Y se cierra y es tu problema. Y la muestra pasó en ese proceso, ¿no? Fue poco a poco, aunque fue ganando mucho con la gente local, porque siempre era gratuita la muestra. Ya tenía las proyecciones internacionales, había charlas con realizadores, no había en un teatro, era, no sé, el realizador se sentaba al director con la gente y platicaba, ¿no? Pero a final de cuentas, este golpe de no tener una sede física nos daba muy duro, ¿no? Porque siempre era cada año estar cambiando y entonces, pues eso era muy complicado para tener continuidad. En 2006, con el proyecto de la muestra, se diseñó el proyecto se llama Museo del Cine, Centro Cinema Museo del Cine, con la idea de establecer en Michoacán el primer centro cultural a nivel Latinoamérica, en Michoacán, para impulsar el cine local y obviamente el cine latinoamericano, ¿no? Y bueno, pues ese proyecto tenía 2 funciones. Uno, ser la sede de la muestra de cine independiente, y 2, dar extensión a festivales como el Festival Cine Erótico y como otros festivales que ya estaban naciendo en ese entonces, que pues tampoco tenían su territorio en otros estados, pero querían crecer y que no tenían para dónde, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, buscando aliados institucionales, pues
no hubo, ¿no?, el interés de ninguno de los gobiernos, desde Lázaro Cárdenas hasta el último señor que va a salir. Y bueno, pues creo que todos son felices con el Festival Cine de Morelia, pero más allá de todo eso, me parece que fue una experiencia para mí muy interesante, ¿no?, haber conocido a muchos realizadores. Me dio la oportunidad de conocer a realizadores nacionales, me dio la oportunidad de tener amistades con otros realizadores del mundo que yo no tenía realmente como joven, ni siquiera la visualización en ese momento de lo que buscaba. Y obviamente, pues ahora que estamos haciendo ya un proyecto mucho más grande como el de Marijose, pues han sido unos importantes aliados que siempre se acuerdan de nosotros con mucha gratitud, porque en ese momento les abrimos las puertas cuando nadie se las abría, ¿no? Entonces ha sido interesante este contraste de 10 años que ya pasaron y que ahora resulta que tienes unos amigos que estuvieron ahí siempre guardados, pero que tú les abriste la puerta en algún momento y que ahora ellos te están abriendo otros espacios, ¿no? Yo recuerdo, Simón, que precisamente hubo rumores de que se iba a establecer una especie como de escuela o universidad fílmica, y también recuerdo lo del museo, y hasta donde tengo conocimiento, no se concluyó al 100% con ninguno de los dos, y esto ha pasado muchas veces, no solamente con lo fílmico, sino con otras áreas. Ahorita, fíjate que me vino a la mente un detalle de las personas que tienen miedo, para aquellos que han decidido convertir su cuerpo en una manera de expresión, en este caso con los piercings, con los tatuajes y todo eso. Si tú recuerdas en Moby Dick, cuando Ismael conoce a Kiwick, se espanta porque está cubierto de tatuajes aquel señor, y me quedo pensando, imagínense, ¿qué pensaría Herman Melville si viera que ahora es tema de un documental contestatario, en donde se exhibe, por un lado, una decisión totalmente personal de hacer unos mejoramientos o cambios al cuerpo, y por otro lado, de cómo instintivamente y sin el menor bagaje cultural, simple y sencillamente se le da una connotación casi siempre negativa, y se le da una idea de rechazo, se le trata de explotar desde un punto de vista como explotando el temor. Así es. Pues es que, mira, yo creo que en general la gente, yo siempre he tenido ese problema para marcar ese concepto. Yo digo que la gente normal, la mayor parte pues de la población, siempre tiene problemas y miedos para ver cosas que son diferentes, que ajenos a ellos, ¿no? O sea, el que no se refleje a ellos, y eso les causa pues una cosa muy compleja en sus mentes. De verdad, no. Tal vez yo cuando, antes de conocer a Mari, tal vez yo sería ese tipo de persona, ¿no? Y ahora que conozco a todos estos personajes, me han movido toda la cabeza totalmente, pero creo que involucra muchas cosas, ¿no? O sea, el tema de la religión de cada familia, ¿no? Lo que te dice, lo que te adoctrina esa religión, y segunda, las visiones que se tienen desde casa, ¿no? Eso se puede ver desde alguien que se sube con un tatuaje a un camión y alguien que se le queda feo, o la señora que se trae al niño, ¿no? Y siempre hay un estigma de delincuencia, drogadicción, que sí, hay que reconocer que sí hay personas que tienen tatuajes o que están marcados en su cuerpo y que se drogan y que son delincuentes, pero es una condición económica y social que les tocó, pues, y que lamentablemente, pues, se retiene ahí durante muchas décadas, ¿no? Pero la mayor parte de la gente que está modificada a nivel general, digamos, tatuajes, piercings, pues está activa en las actividades culturales, en las áreas de comunicación, en las mismas áreas de gobierno, ¿no? En la cultura, pues no se diga, ¿no? Obviamente, pues ya los que están más cambiados, les toca un poco más difícil, porque pues ahí sí les toca, y eso lo vemos en la película, toda esta barrera que hay con la sociedad de aceptación, ¿no? Sí. Los limitantes de trabajo que tienen, porque les tienen miedo al aspecto, ¿no? Por ejemplo, ahí en el video que pasaban al principio, sale por ahí Chuy, el hombre lobo. Él participa en el documental, él no está modificado, él nació con una enfermedad que se llama hipertricosis, ¿no? Y son 50 casos en México, pero él decidió participar en un módulo que tiene que ver con la discriminación por imagen, porque su trabajo, por su aspecto, ha estado limitado a circos, a museos del terror y al campo.
no ha podido hacer, no ha podido tener una oportunidad de trabajo diferente, ¿no? O mejor pagada, porque por su condición la gente le pone automáticamente un alto, ¿no? Y entonces es ahí cuando viene todo este ejercicio de conocer a las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún momento cuando hicimos la entrevista de Chuy, le preguntamos en torno a si estaría dispuesto si le gustaría, ¿no? Rasurarse, cambiar, pues, ver otra persona. Entonces él decía que que una televisora primero le ofreció dinero para rasurarse, pero no le gustó. Y nos habló de una farmacéutica que le ofreció muchísimo dinero por un proceso experimental, pero a cambio era que pudiera generar algún tipo de cáncer. Ah, caray. Entonces, tampoco quiso, ¿no? Entonces dijo, prefiero ya quedarme así, ¿no? O sea, sí, en su interior él dice, tal vez si hubiera yo nacido con otro aspecto, tal vez mi vida y la de mi familia sería diferente, ¿no? Pero de alguna manera él también ha adoptado, pues, de alguna manera, con cierto cariño, pues, porque ha de ser difícil, ¿no? O sea, no puedo hablar por él, ¿no? Porque no tengo esa condición, pero siempre ha de ser difícil vivir con una situación así, ¿no? Pero fíjate que qué bueno que lo mencionaste, Simón y Ricardo. Precisamente está escogido este video, si nos lo permiten. No me gustaría pasarlo porque, bueno, vamos a invitar a la gente a que pase a la página de internet de, ¿cómo se llama?, de Simón, a su YouTube, para que puedan ver el documental completo de Mari y Pasamontañas, que son digamos, los más controversiales del trabajo de Simón. Pero a mí me parece muy interesante este otro documental porque va desde el ser de Chuy. Yo ya me revisé todo el trabajo de Simón, pero efectivamente el documental de Chuy pues habla desde dentro de su corazón. No sé si nos permitas, Simón, lo vemos. Sí, adelante, adelante. Comentamos. ¿Qué te parece? Sí. Va, adelante. Es que impresionante la vista de este muchacho, y si tomamos en cuenta el aspecto que tiene, mucha gente de golpe va a pensar precisamente en una cuestión negativa, y esto viene desde tiempos antiguos en donde una cuestión
donde el cuerpo tuviera este tipo de características, pues como que pensaba uno en algo definitivamente pues, mal. O sea, como que por alguna causa ajena al resto de nosotros, él tenía que ser así. Y esta es una manera muy primitiva de pensar, porque tenemos muchas condiciones los seres humanos. Difícilmente encontramos a alguien que no padezca de alguna cosa, pero aquí lo que se me hace bastante bueno es que con el lenguaje del documental, lo que se hace es visibilizar situaciones que por lo común la sociedad ignora o preferiría que no existieran. Claro. ¿Cómo ves, Luis? Difícil, una situación difícil. Yo creo que hay mucha gente que, la verdad, bueno, en términos generales, todo el mundo juzgamos por los estereotipos que tenemos y pues la falta de conocimiento que también tenemos de los ambientes y de ciertas anomalías con las que vive cierta gente. Por ejemplo, en este caso, esta familia que pues padece, esta es una enfermedad, no es una cuestión con la que estén jugando o es algo que ellos buscan, ¿no? Es algo con lo que nacieron y todos, y como dice Chuy, o sea, todos somos iguales y me parece fantástico la manera en cómo lo expresa, con esa valentía, con esa honestidad. Creo que todos deberíamos aprender mucho de este minuto que tú nos das, Simón. Está armado con el corazón prácticamente. Gracias. Pues yo creo que más bien es por Chuy, ¿no? O sea, siempre con todos, bueno, esto que vieron era parte de la película, es parte de la película, pero en algún momento Chuy tuvo la necesidad de hacer unas conferencias de anti-bullying, ¿no? Que funcionaban muy bien con niños, es decir, empezó a haber mucha conexión con los niños que eran bulleados en esa escuela y que las mamás o los papás los llevaron a sus conferencias y bueno, pues chistosamente había una conexión interesante entre los niños y Chuy, ¿no? O sea, pero yo creo que también esa virtud que tiene él como ser humano primero de haber nacido con una condición con la cual tal vez no quisiste. Segunda, haber crecido con toda esa condición ante lo que te pudo haber traído la vida, ¿no? Sí. Y tercera, poder tener esa humanidad y esa humanización de poder compartir tu experiencia con el público, porque no es algo fácil, yo creo, abrirse para expresar algo pues que te ha pasado en el pasado y que sirva como apoyo para que otra persona pueda aprender de eso, ¿no? Hay un caso, perdón, me acordé ahorita, en la entrevista de la película, bueno, esa es parte, pues, se le hizo para que lo tuviera él como entrada para sus cápsulas, pero abordamos en algún momento el tema de su hija, que es algo bien complicado porque su hija también nació con menos vello que él, pero algo que se me hacía bien complicado, o sea, como padre yo de familia, yo también lo veía así, decía, él hablaba de que como su hija la molestaban pues por la condición, ¿no? Porque el Chuy habló en su momento que cuando él era chavo en la primaria, pues le ponían collares, le jalaban los pelos, le chiflaban como perro, ¿no? Y le hacían y entonces que él pues le dolía mucho y no sabía cómo defenderse, ¿no? Y entonces lo que más decía él que le pegaba es que ahora que su hija era molestada similarmente por una situación, él no sabía cómo ayudarla porque él nunca pudo, pues, digamos, defenderse ante esta situación, ¿no? Entonces, ya cuando hace el análisis de las cosas a nivel social, sí ha de ser muy complicado, ¿no? No solo Chuy, sino otros personajes, el aprender a vivir con esa condición diaria y seguir siendo abierto, porque además, algo de la gente que yo he entrevistado, Chuy es la persona tal vez más compleja en cuanto a explorar su personaje interno, porque es una persona que ha sufrido tanto que tienes que cuidar mucho las palabras que vas a trabajar con él, porque desde que él empieza a hablar y empiezas a ver los ojos lagrimosos. O sea, yo había partes en la entrevista que yo tenía que hacer las preguntas, pues que yo sabía qué preguntas tenía que hacer, que necesitaba también que respondiera, pero yo sentía que en algún momento él me iba a decir, ya estuvo, ya no quiero saber nada, ¿no? Porque se le quedaba la voz, sentía pues que ya
Y bueno, pues ya me había tocado ver con Chuy, lamentablemente, la mala forma de tacto que tenían muchos medios de comunicación con él, ¿no? Preguntas que de repente pues no tenían como pues, un sentido lógico, ¿no? O que las veías que las hacían y dices, ¿eso qué tiene que ver, no? ¿Qué están pensando? Entonces, pero bueno, afortunadamente Chuy participó en esta parte con nosotros. Para mí ha sido muy interesante haberlo conocido, ¿no? Cada uno de los personajes, Mari, Chuy, Caín también de Colombia, y los chicos modificados, cada uno me ha dado una aportación importante, no solo en cuanto a la visión de mi documental, sino en cuanto a la visión para mi vida personal, ¿no? O sea, me han transformado en muchos sentidos de cómo generar mecanismos de tolerancia y de respeto, ¿no? Pero es bien difícil también, o sea, es bien difícil meterte al mundo de cada uno de ellos, entenderlos, sumar su antecedente, porque algunos te cuentan su vida más fácil, otros más difícil, pero es un proceso que se tiene que hacer para poder construir su humanización desde la parte del documental, ¿no? Entonces, imagínate, originalmente empezamos como con 24 personajes. A lo largo de 10 años se fueron cayendo porque pasan cosas en la vida, lamentablemente, algunos fallecieron, hubo otra persona que pues, se puso loco y lamentablemente mató a su hijo y está en la cárcel, o sea, cosas que van pasando porque no tienes el contacto diario con todos, ¿no? Y bueno, pues vas en algún momento seleccionando los personajes, ¿no? Que pueden aportar más, pero cada uno ha sido bien interesante. Y ahora imagínate abarcar todo el tema de la modificación, el tema de los prejuicios. Algo que comentaba Luis que se me hacía importante puntualizar, tiene que ver esto de los prejuicios con un tema que abordamos en el documental, que es cómo la industria cosmetológica del entretenimiento y de la moda ha venido imponiendo estándares de belleza para la sociedad. La sociedad, obviamente, inconscientemente, con el sentido de ser feliz, que es lo que le muestran en las fotos, ¿no? Y el estilo de imagen y de vivir, pues es lo que la gente quiere imitar, ¿no? Entonces, abordamos esa parte de cómo esta industria ha venido imponiendo esos estándares y cómo han ayudado esos estándares a despreciar los estándares de belleza que se usan en la modificación corporal, ¿no? Porque una de las cosas más comunes es, para los modificados, para la gente, contra los modificados es, ¿por qué un cuerno no es aceptado y un seno sí? Técnicamente son el mismo material, es el mismo proceso quirúrgico, solo que está más aceptado que la gente se ponga boobies o nalgas o morro, ¿no? Pero es el mismo proceso técnico. La única diferencia, aquí sí es donde entra el documental en esta parte, es que la gente que se modifica no lo hace con cirujanos plásticos, se llaman modificadores, y estos modificadores, es un tema bien complejo, porque estos modificadores es un ejercicio entre dos personas, es un acuerdo en particular entre dos, el artista y el cuerpo que va a ser moldeado. Puede ser que el personaje que quiera moldearse trae un proyecto, o puede ser que el cuerpo que se va a moldear sea un proyecto del modificador. Pero los procesos son ilegales en todo el mundo, porque no son cirujanos plásticos. Son gente, evidentemente, que saben del manejo de cuerpo, de los procesos pues, médicos, pero la legislación no les ha permitido poder hacer legalmente esos procesos, ¿no? O sea, normalmente esto se esconde tras los estudios de tatuaje, pero no cualquiera puede hacer esos procesos. O sea, en los últimos años ha habido gente que ha hecho procedimientos de modificación aprendiendo de lo que ve en internet, de los videos que ve en internet, y han salido cosas muy feas, ¿no? O sea, gente que ha tenido infecciones, gente que ha tenido que ir con un modificador, con un cirujano que sí sabe del manejo del cuerpo para componer eso, ¿no? Y hay un riesgo también en ciertas modificaciones de vida en el cuerpo, ¿no? Esto suena a ciencia ficción, ¿eh? Y entonces, pero no, ahorita viene lo bonito de la ciencia ficción, que esa es la parte final del documental. Estos modificadores, bueno, en México la legislación no permite esto, ¿no? Está prohibido. Por eso digo que es un acuerdo entre particulares. Mucho del documental, aunque se hace en México, pues es en algunos lugares de México. No vamos a decir dónde, pero de esta parte de los procesos estéticos de los que normalmente suelen ver, por ejemplo, ahora que la mayoría de la gente los conoce a través de Tabú, ¿no? Los cuernos, las piezas en los brazos, son estéticos. Estamos cerrando la parte final del documental con los procesos
se llaman implantes subdermales, pero ahora los digitales, lo que es el transhumanismo y el biohacking, que es otro proceso muy nuevo, bueno, ya se viene trabajando, pero es muy nuevo en el concepto, digamos, ya de la sociedad, que es justamente el implantarte chips en los cuerpos, que es un tema que va en los próximos años a dar mucho de qué hablar, para mejorar tu capacidad de tu cuerpo o cambiar una pieza de tu cuerpo. Es decir, hay casos ya de gente que no ve, que tiene implantada una especie como de antena y que a través de las frecuencias, como los murciélagos, pueden ellos mejorar su condición de vida, ¿no? Hay un cineasta que perdió un ojo, que ya trae un ojo con cámara, puede ver y puede grabar con su ojo. Hay gente que ha perdido su brazo y a través del biohacking ya tiene un brazo. Lo que hemos visto en las películas de Cyberpunk, todo eso se está convirtiendo en una realidad que va a ser bien compleja, pues, de adaptar a una sociedad, ¿no? Porque lo más que se ha hablado hasta ahorita son los chips para pagar. Yo, por ejemplo, traigo, a lo mejor no se ve aquí, pero traigo un chip aquí implantado. A ver si se ve. No está. No se ve. No se ve. Bueno. Pero el mío está ligado a un video, ahorita no tengo el teléfono porque ya se me descompuso, pero estaba ligado a un video, es decir, está ligado a un video. El chip que está aquí, ahí, acá, el chip que, bueno, es que ya estoy medio chueco yo. Ahí está. El chip que traigo aquí, muchos en México lo traen como un portafolio, es decir, tú tienes ligado, tú pones tu teléfono y se activa automáticamente tu página de Facebook, tu página de... Yo ya no traigo ese teléfono, pero el mío está ligado al video que pusieron al principio. Esa es, digamos, como la parte más básica. Obviamente, pues vienen otros mecanismos más interesantes que tienen que ver con la parte médica, que ya existen algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, se habla de implantes que si tú tienes algún padecimiento del cual necesita la medicina darte ciertas dosis durante cierto determinado tiempo, 1 año, 2 años, ese chip lo va a estar soltando programadamente. Se habla también de pistolas, armas que van a traer ligadas a un chip, en la cual si alguien te quiere, vamos a suponer, se meten a tu casa, tú tienes un arma ligada a un chip y el asaltante quiere usar el arma contra ti, el arma no se activa, porque el arma está ligada específicamente a la mano, ¿no? Y esta parte la vemos con un canadiense que se llama Ross Fox, que en internet hay también muchas cosas de él. Él tiene su casa y sus cosas las tiene ligadas a sus chips, 3 chips en los dedos, 3 chips en las 2 manos. Entonces, él, por ejemplo, ya no usa la llave de su casa, él llega con una mano, pone su mano, se abre la puerta. Con otro dedo y con otra mano pone seguro. Ojalá y nunca se le vaya la luz. Obviamente, pues este tipo de cosas en México son medio complejas, ¿no? Si pues dices, pues, ¿para dónde, no? Le doy. Pero es algo bien interesante, sobre todo desde cómo algo que en la sociedad hoy lo ven mal, ¿no? Por ejemplo, como lo que trae Marijose y otros, que para mucha gente les decía, puede ser, pues es que está loco, o es que tiene problemas, mentales o bla, bla, cómo estos tatuajes estéticos se van convirtiendo en algo que va a ayudar al cuerpo humano para alguien que tenga un problema de caminar o de alguna situación, como esta tecnología, como este transhumanismo a través del biohacking va a ayudar a cambiar la vida futura de esta persona, ¿no? Entonces, esa es la última etapa del documental. Esa es la más compleja porque también no estamos totalmente involucrados en eso, no en el nivel temático, pero porque nos falta la parte financiera. Nuestro objeto de estudio está en Canadá, entonces necesitamos dinero para... Hemos hecho algunas cosas cuando él ha venido a México, pero sigue siendo complicado este tema del dinero, y eso es lo que volvemos con la muestra y con Cinemanitas y con otros documentales que hablábamos al principio, ¿no? O sea, lo que voy a decir es una visión meramente personal, pero yo sí creo que falta personas en las áreas de cultura que tengan una formación real en el contexto de la cultura, que conozcan a los artistas, que conozcan los mecanismos, porque lamentablemente en Michoacán pues no está exento, pero lamentablemente la cultura es uno de los mecanismos, con todo y cuarta transformación, es uno de los mecanismos más corruptos que existe desde hace décadas. No todos los casos, pero sí lamentablemente muchas personas viven literalmente de bajar fondos, y este compadrazgo que a veces hay entre los que tienen el poder de decisión, pues ayudan a que otros tengan primero ese apoyo que un artista emergente o que alguien que realmente está aportando
o buscando algo para crear un proyecto, ¿no? Entonces, creo que falta mucho trabajar en esa parte para que pues haya más diversidad, ¿no? A mí me parece que Michoacán, por ejemplo, tiene muchos realizadores, mucho talento, pero falta trabajar en la exploración de otras cosas, de otras historias, ¿no? Siempre es el experimental o siempre son las historias románticas. O sea, a lo mejor mucha gente me va a criticar por esto, pero sí hay un interesante abanico de temas que se deben de tratar, que el cine te da el mecanismo para trabajarlos y que a lo mejor creo yo que es desde el punto de vista de la experiencia de cada persona, ¿no? Lo que te va formando para decir, bueno, pues voy por aquí o voy por allá, ¿no? O sea, en mi caso, pues, mi papá es sobreviviente del 68, tuvimos unas situaciones en casa muy ríspidas y de alguna manera eso me fue formando también en la parte social, ¿no? Y en ese contexto, pues yo, por ejemplo, me involucro con el cine de Óscar Menéndez, que es uno de los cineastas más importantes que tiene México a nivel documental y que nadie lo pela, ¿no? Y que le deben los creadores de cine y los festivales que han emergido, le deben un súper homenaje porque es la aportación del cine contraestatario más relevante que hay en este país. Pero pues y además un personaje que sigue activo, ¿no? O sea, pero bueno. Sí. Entonces, ya me salí un poco del tema. ¿Pero crees que hay parcela todavía para que el cine documental se desarrolle, siga existiendo y sobre todo nos siga dando temas no solo de polémica, sino también de crecimiento? Porque la polémica es, te presento algo que de entrada puede no gustarte, pero invariablemente te va a hacer pensar. Claro. Y ese pensamiento en ocasiones puede hacer que surja una faceta en ti que tenías reprimida o que no la habías llevado a la vida, simple y sencillamente por una cuestión de que tenías un prejuicio, de que no conocías el detalle real de alguna cosa, de alguna situación. Yo creo que sí te va formando, o sea, yo te digo, o sea, yo por ejemplo, el nivel de realización que tengo hoy, me hubiera gustado tenerlo cuando yo empecé, o sea, lamentablemente no, o sea, pasamontañas te digo, yo tal vez cambiaré muchas cosas, ¿no? O sea, fue una aventura muy bonita para mí como joven, pero ya cuando ves el trabajo hacia atrás, dices, hijos, tal vez lo hubiera cambiado aquí, o mejor hubiera hecho esto, cosas que no se te ocurren en el momento, ¿no? Pero al final de cuentas vas aprendiendo de cada experiencia, y vas tratando de mejorar, ¿no? Y yo creo que lo más difícil en el cine y en el arte son los egos, ¿no? O sea, el sentirte muy, y no aprender del trabajo de los colegas, ¿no? No reconocer que hay otros realizadores que están haciendo cosas bien interesantes, o que tal vez puede que no coincidas con su trabajo, pero te gusta cómo hace ciertas cosas, ¿no? Entonces, esa parte, pues, es bien formativa, para eso, ¿no? Y, pues, bueno, pues, son igual, te digo, muchos creadores podrán tener, seguramente van a tener una opinión muy diferente de la parte de la mía, y yo, de alguna manera, a nivel de mi trabajo, yo sí agradezco un poco, aunque le he sufrido mucho en cuanto a la parte económica para producir. Yo sí agradezco mucho esta formación independiente que he tenido, ¿no? O sea, para mí, Óscar Menéndez y Gabriel Retes han sido de mis mayores formadores a nivel del cine mexicano social, cada uno en su contexto, ¿no? Porque si te analizas los personajes del maestro Gabriel Retes, pues son personajes de calle, ¿no? Un paletero, o sea, el bulto que la mayoría de la gente lo conoce, ¿no? Bandera rota, o sea, son cosas que te van formando en cuanto a que empiezas a ver un mundo muy diferente, y sobre todo la muestra para mí fue la mayor formadora, ¿no? El conocer las diferentes visiones de muchos realizadores y de alguna manera convertirte sin quererlo en una bandera temporal de todos estos loquitos que quieren exponer pues cine libre, cine diferente, pero que pues no encuentran, pero ahí va otro loquito al frente con la bandera y buscando pues cómo abrir estos mecanismos, ¿no? Creo que eso es lo más difícil, porque a lo que iba con esto, y se me pasaba, perdón, luego se me va el avión mucho, lo que iba con esto de la muestra es que debemos, y esa es una opinión también personal y profesional, creo que el artista debe ser más desde el corazón y desde el espíritu crear, que ver por el dinero. Evidentemente el dinero es necesario para todos, pero hay muchos colegas que lamentablemente, si no me dan mi beca, no creo. Si no saco un fondo, no creo. Y entonces en ese proceso puedes pasar años y años y años, ¿no? Entonces, o sea, si yo esperara que alguien me apoyara para terminar Érase una vez mi cuerpo, me van a pasar 30, 40 años tal vez, ¿no? O sea, pero si no te nace el proyecto desde el corazón y empiezas a buscar los mecanismos para hacerlo. O sea, yo he invertido
tal vez como 300,000 pesos en esa película. Nunca he visto ese dinero junto, o sea, trabajo que me pagaban, dinero que se iba a la película y pagaba mis cosas y ahí, pum, tuve una temporada bastante buena unos años y eso permitió comprar el equipo y financiar los viajes y comidas, y al final cuando te das cuenta dices, sí, pues no hice ningún registro de esto, o sea, nunca llevé un conteo porque no era relevante, pero ahora cuando quiero hacer cuentas digo, pues se me fue esto, pero al final de cuentas lo vas sacando, ¿no? O sea, vas empujando, vas impulsando tu visión, y a lo que iba, perdón, es que se me va la idea de eso. A lo que iba con el tema del dinero es, la muestra se hizo con 10 años sin dinero. Eso es algo que, les decía, ya desde hace tiempo se viene queriendo borrar ese registro. Pero hace unos años hubo un caso de un festival, no voy a decir su nombre, en una comunidad, que tampoco voy a decir su nombre, que el municipio le dejó de dar dinero. Y entonces, ¿qué hizo el festival? Pues ya nos vamos porque pues, no hay dinero para producir. Entonces, eso te da cuenta de que la visión no es compartir el cine, no es impulsar el cine, es sacar una lana para vivir y pues ya de paso hago la chamba, ¿no? Explotar el cine. No digo que esté mal, porque al final de cuentas tenemos que vivir de algo, los creadores, ¿no? Pero está malamente visto que el creador, en un presupuesto y a nivel de papeles, ponga, oye, necesito dinero para comer, necesito dinero para, o sea, puedo crear en mi casa, pero pues tengo que pagar mi renta, una serie de factores, y lamentablemente sigue siendo mal visto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí debe ir el camino en el cine. Sí creo, como decía hace rato, hay mucho que explorar en el cine mexicano. Hay muchos realizadores muy buenos a nivel nacional, pero también han caído en muchos vicios. No voy a decir nombres, pero sí me es de interés exponer una situación que a mí me pasó aquí en Jalisco en un festival, en el Festival Cine de Guadalajara, se me fue el nombre, bueno, un taller de cine documental. Y justamente fue con la película de Marijose, que también tiene que ver con mi participación en el CCC, en el taller Pro Placement. Cuando tú llevas una película con tus mecanismos, tu pequeño hijito, pues, porque pues lo cargas con todo, porque pues es tu dinero, es tu inversión, es tu futuro. Cuando yo ya no recibí los apoyos, cuando yo con todas estas instituciones y empresas dijeron no, dije, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, si lo sacamos. Y así lo he venido haciendo. Empezamos a tener espacio en varios festivales, uno de ellos de Guadalajara, que nos ha dado mucho espacio para hablar del proyecto. Y pues era un festival, digamos, era un espacio para diseccionar. Tú llevabas tu obra, lo que pudieras tener. Yo no la tenía terminada, yo tenía un teaser, y exponías el teaser y hablabas de la visión de tus proyectos, y digamos, las vacas sagradas del cine mexicano te diseccionaban, ¿no? Entonces, a mí me tocó Juan Carlos Rulfo, que me parece que hay un trabajo interesante, pero también pues hay cosas que pudiera hacer mejor él, sobre todo con el apellido que carga, en el cual me tocó esa disección, pero a mí me decía, es que yo hablaba pues de mi proyecto de cine como realizador, y también de la parte económica que yo estaba impulsando y de cómo estaba buscando mecanismos para sacar. Entonces me decía, es que pues tú ves las cosas como productor, no como director. Y yo lamentablemente no fue algo como de esas veces que se te sale algo que no quisiste decir, pero yo le decía, bueno, pero pues yo no recibo 20 millones al año como tú, o sea, yo trabajo con lo que yo tengo. Y lamentablemente ese comentario se convirtió en una situación muy compleja a lo largo del foro, porque pues a la hora de hablar para cosas de los compañeros, pues no me daban la del micrófono, pues te empiezas a dar cuenta, ¿no? Que como que hubo una molestia por haber expuesto algo, pero es una realidad, lamentablemente. O sea, yo participé en 2016 para el Sistema Nacional de Creadores para meter este proyecto de Marijose, y no quedó. Pero Marina Stravenhagen, que acababa de salir del IMCINE, que había quedado, no podía participar en puestos públicos, no recuerdo cómo se llama el término, había sido castigada. Ajá, la habían castigado para no pertenecer a puestos de gobierno, creo que en 10 años, salió ganadora del Sistema Nacional de Creadores. Y cuando tú te pones a ver el listado de quiénes son los que seleccionan, te das cuenta pues que realmente es el mismo juego de siempre, ¿no? O sea, los mismos que ganan, pues es la misma bolita. No estoy diciendo que me parece que la jugada es mala,
O sea, me parece que el cine es un canal de Toby, pero también debe haber una apertura para nuevas visiones, ¿no? Entonces, obviamente, así como se lo estoy exponiendo, pues siempre fui así con la muestra y con otras cosas. Entonces, eso es lo que me ha llevado un poco a estar un poco más en un camino más marginal e independiente, porque pues las instituciones a veces no les gusta hablar claro y directo y lamentablemente eso sí debería de ser algo que se debería de hablar para cambiar, para mejorar, ¿no? El conocer las propuestas de otros creadores, darles a lo mejor un descanso a unos y darle, esas ya son visiones que, bueno, cosas que los secretarios de cultura tienen que trabajar en las instituciones de cultura, y en Michoacán hay que hacer también pues muchísima limpieza en esa parte, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan ustedes de un centro de filmaciones que desapareció y que sigue por ahí perdido 1,5 millones. A eso me refería, que luego lo que sucede es que se anuncian obras con bombo y platillo, y cuando uno va y la busca, pues está la primera piedra, está una primera placa, alguna cuestión que sí nos remite a la intención, pero la obra no está. Entonces, desgraciadamente, esa es una constante en algunas partes. Yo creo que uno de las grandes cosas que nos hace humanos, pues es precisamente la creación, la creatividad. Y pues bueno, mi estimado Simón, Luis, ya estamos llegando a la parte final de este programa. A todos los que nos han aceptado en sus casas, pues más que nada agradecerles su paciencia, el favor que nos hacen de estarnos viendo. Escríbanos, compártanos, por favor nos recomiendan para que haya más difusión acerca de esta labor que estamos haciendo. Y queremos agradecer a todas las personas que nos han estado mandando mensajes. Hay gente de aquí de Morelia, hay gente de Michoacán, del interior del estado, de varias partes de México, y tenemos también personas, por lo menos identifico 2, que nos están escribiendo de Estados Unidos. Simón, Luis, ¿algo que quisieran agregar para ir cerrando? Simón, pues muchas gracias por acompañarnos. Desafortunadamente el tiempo es cortito para todo lo que tenemos que platicar, todo lo que queríamos mostrar. Pero bueno, vamos a invitar a la gente a que pase a tus fuentes, que vea tus documentales directamente y bueno, pues que se pongan en contacto contigo si tienen alguna idea, si tienen deseos de platicar contigo y esperarte otra ocasión, que nos des oportunidad, te vengas a platicar otro ratito con nosotros. Parece ser que ha gustado el programa, que les ha interesado lo que has platicado. Desafortunadamente, no pudimos mostrar más, pero se los prometemos en la siguiente versión. No, pues muchas gracias, discúlpenme, yo soy muy hablador, entonces ya cuando me sueltan el hilo pero yo creo que hay cosas que pues también tienen que ver una con otra para la formación de esto, ¿no? No, pues muy agradecido con el espacio, la verdad, tenía tiempo que ya la gente no se acordaba de mí. Y bueno, pues siempre que hay oportunidad de hablar de estos mecanismos, sé que no soy muy cómodo para la gente en general, porque suelo ser más abierto y poco diplomático. Se me empieza a perder la diplomacia en el proceso, pero cuando estás en el cine independiente has pasado por tantos procesos en los cuales vas viendo el cochinero y los malos procesos, pues sigues adelante, pero no te puedes quedar sin haber pues sacado un poco, como decía el presidente, ¿no? Mi corazón no es bodega. Entonces, pues bueno, nada más cerrar, agradecer y agradecer también el cine independiente que me ha dado este camino, porque gracias a Pasamontañas, gracias a la muestra y gracias ahora a este proyecto, todas las personas que me abrieron pues su espacio para documentarlos, pues afortunadamente estamos caminando ya en otros proyectos fuera del país. No es, pues me gustaría ser más nacionalista, pero lamentablemente las cosas van por allá, y pues donde haya una oportunidad como creador de seguir haciendo cosas, por supuesto que uno estará haciendo cosas con México en el corazón, pero pues bueno, el camino así es, a veces de empedrado y a veces es un poco sorpresivo, ¿no? Entonces, pues agradecer la invitación, pues con gusto estoy a la orden cuando de alguna otra cosa quieran platicar, bienvenidos, y valdría la pena, ya ustedes lo valorarán en su programa en base a los artistas, pero yo creo que sí vale la pena en algún momento hacer la invitación a Pavel Rodríguez, a Raúl Máximo. Son dos creadores muy importantes a nivel local y dejaron grandes aportaciones y muy olvidados. Javier Moret,
¿no? Uno de los principales aportadores de la clasificación y del resguardo del cine mexicano. En algún momento que los consideren, tal vez no está con nosotros Dominique Jonard, pero yo creo que deja aportaciones importantes en cuanto a la animación al cine mexicano, ¿no? Y bueno, pues vivió toda su vida en Michoacán, ¿no? Le amó Michoacán, entonces yo creo que es algo bien interesante, ¿no? Y pues bueno, finalmente pues agradecer nuevamente la atención, la invitación y pues a la orden. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido Controlarte, un clic al arte. Esperamos que haya sido de su agrado este programa. Nos vemos en 7 días. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.